cuando era con mis hijos o cuando era con mi pareja, yo los hería, yo los trataba súper mal. Marica, cuando yo estaba con mi pareja muchas veces pensaba, parece que lo odio porque cuando yo me enojaba con él, siento muchísima compasión y mucho amor por esa versión mía, pero yo me enojaba con mi pareja y le decía hasta de que se iba a morir, le sacaba a la mamá, a la abuelita, todas las 10.000 veces que no me dijo, que me hizo. Hola, yo soy Sandra Contreras, Life Coach, y te doy la bienvenida a Desarmarte para Amarte, un podcast donde exploraremos juntas el maravilloso viaje del amor propio, autoconocimiento y cómo, conectando con nuestras emociones incómodas, sanamos y nos volvemos cada vez más auténticas. Acá encontrarás herramientas, historias reales, reflexiones y podrás usarme como espejo a mí o cada invitado para que te caiga el 20, tener poderosas tomas de conciencia y puedas sanar heridas de la infancia, del pasado, liberarte de relaciones tóxicas y codependientes y puedas vivir en armonía contigo y los que amas. En cada episodio nos sumergiremos en nosotras mismas y nos desarmaremos para amarnos y aceptarnos con nuestra luz y nuestra sombra. Bienvenida. Pero estoy súper emocionada de compartirles este episodio de Sana a tu niña interior a través de tus hijos y de tu pareja. Ay, qué tema tan espectacular, se me eriza la piel porque este es un tema, no sé si a ustedes les pasa, que muchas veces con sus hijos y con su pareja les reviven situaciones y emociones una y otra vez de su infancia que no logran entender muy bien, pero como que sienten que están viviendo lo mismo. Y eso es justo de lo que vamos a hablar hoy en este episodio de Desarmarte para Amarte. Les estaba contando a las personas de Instagram que ya estoy cogiendo esto de costumbre, de que me acompañen, de que cuando empezaba a hacer esos episodios o estos live, sentía muchísimos nervios, decía, ¿qué voy a decir? Me voy a equivocar. En este momento estoy sintiendo mi cuerpo así súper emocionado también, pero ya es como, ya le estoy cogiendo saborcito. Entonces, gracias a todos los de Instagram por acompañarme. Vamos primero a ver qué es niña interior. Hoy sí me puse unos puntitos para que no se me olviden. Y es qué es niña interior y cómo se manifiesta. No sé si muchas veces han escuchado esto de la niña interior, del subconsciente, de como que de esto que está gobernando nuestras vidas, pero no les queda muy claro. Hoy les voy a compartir, como siempre les digo, a desarmarme con ustedes porque viví una experiencia y seguramente muchas mamás se van a identificar si no tienes hijos, también eres hija. Entonces, claro que también te va a servir un montón, seguramente si tienes pareja también. ¿Qué es esto de la niña interior y cómo se manifiesta? La niña interior es esta parte nuestra que de los 0 a los 7 años, absolutamente todo lo que vivió, lo que sintió, se fue quedando grabado en nuestro subconsciente. Míralo como esos cassettes, solamente los que son de mi época van a entender, esos cassettes que estaban vírgenes, estaban completamente vírgenes para grabar. Así éramos cuando nacimos y entonces todo eso que nos fueron diciendo, que fuimos viendo, que nos fue sucediendo, lo fuimos tomando como cierto. Se fue quedando ahí grabado en la grabadorcita, en el cassette grabado, de que si me decían que era inteligente, que era amorosa, sí me demostraban que yo era inteligente, que era amorosa, o si por el contrario nací en una familia disfuncional donde no tuve papá, donde mi papá se murió cuando yo era muy pequeña, donde mi papá estaba, pero nunca lo veía porque siempre estaba trabajando, donde yo no me la llevaba muy bien con mi mamá y le decía, oye, mamá, juguemos, y mi mamá no jugaba conmigo. Entonces, ¿qué fue? Quiero que desde acá ya te empieces a recordar qué fue eso que empezó a quedarse grabado en tu cassette. Quiero que empieces a ver qué fue lo que fue quedando grabado en tu cassette. Viste a tu mamá y a tu papá, cómo eran, qué relación tenían, había respeto y había amor, o por el contrario, había caos, había separación, cómo te trataban a ti. ¿Qué fue eso que tú entendiste que tú eras? Que no eras valiosa, que no eras suficiente, que tenías que hacer algo para que recibir el amor de tu mamá, recibir el amor de tu papá. ¿Qué era eso? Quizás
tener buenas calificaciones, ser amable, vestirte bien, organizar tu cuarto. Y entonces tú empezaste a entender y a grabar en ese cassette que tenías que ser un tipo de niña para así ser amada, para así ser valorada, para así ser cuidada, protegida. Y entonces cuando tú no lo hacías, tú sentías ese rechazo de sacó malas notas, usted no es buena niña, te comparaban con tus primas, con tus amigas. ¿Qué era eso que pasaba? Porque eso es tu niña interior. De los 0 a los 7 años, sea positivo o sea negativo, como tú, es más, ni siquiera cómo se vivió afuera, sino como tú lo interpretaste, eso es lo que está ahí. Y entonces después de los 7, 8 años, empiezas a reproducir ese cassette. Ya, empiezas a reproducir ese cassette una y otra vez, sigues creciendo, vas a tu adolescencia, entras a la adultez y entonces ahora de adulta tú dices, pues pucha, no logro ser disciplinada, no logro tener una buena relación con la comida, tengo una relación de mierda con mi pareja y si tú te pones a verla y haces un stop para como reflexionar y hacer como esta comparación, vas a ver que es exactamente la misma que tuviste en tu infancia con tu papá, con tu mamá o con los vecinos o completamente al contrario si también lo estás haciendo desde el rechazo, pero es la misma sensación que tú sientes, que tú sentías cuando estabas pequeña. Entonces, ¿cómo se manifiesta esto en tu adultez? Con eso que tú estás batallando, con tu pareja, con tus hijos, con ese bajar de peso, con ese cumplir tus hábitos, con ese cumplir tus metas. Y entonces, tú de adulta, con miren, la niña interior es como el 95% de lo que hoy de adulta está gobernando tu vida. Y solo un 5% es este racional que quiere ir al gimnasio, comer saludable, cumplir tus metas, hablar asertivamente, vestirte de X forma. Y entonces tú con tu 5% intentas cambiar tu realidad, te paras temprano, te levantas con toda la actitud, tú dices, esta vez sí lo voy a cumplir, sí lo voy a hacer, pero te hallas repitiendo esto una y otra vez y no entiendes por qué no logras cumplirlo. Acá lo vamos a entender por qué. Y lo que pasa es que ese 95% tu niña interior está gobernando tu vida sin que tú ni siquiera te des cuenta, porque como has estado en un piloto automático, que ese es mi episodio anterior, no te has dado cuenta. Si no has escuchado mi episodio anterior, ve a verlo porque seguramente también te va a servir si te identificas con esto del piloto automático. Entonces, ¿cómo se activa especialmente en la maternidad y en la relación de pareja? ¿Cómo se activa esta niña interior, ese cassette que ya grabaste de los 0 a los 7 años? ¿Cómo se activa ahora con tus hijos y con tu pareja? Les voy a contar acá dos historias. Una con mi hijo, que eso me pasó antier, ayer y hoy ya fue como que logré como transformarlo y sanarlo y quiero que me sigan usando como plan espejo para que ustedes identifiquen cómo hoy a través de sus hijos y de su pareja van a poder realmente sanarlo y transformarlo para cumplir eso que si quieren, para estar en paz con ustedes mismas. Y entonces, primero va la historia de mi hijo. En el jardín de mi hijo hicieron una actividad con unas sorpresas, una piñata, un niño cumplió años, normalmente se hace. Y entonces mi hijo salió el martes, salió triste porque no tenía sorpresa. Entonces, como que yo no le vi mucha importancia y en el colegio dijeron como que en el grupito de él no fue el niño que cumplió años, sino que fue otro grupito y yo me quedé pues como que tranquila y yo, ok, bueno, así pasó tal. Luego un amiguito de él, que yo pensaba que estaba en el mismo curso, sí tenía sorpresa. Y entonces yo dije como, "Ah, ¿por qué mi hijo no tiene sorpresa? ¿Qué fue lo que pasó?" Entonces desde ahí ya empezó como aquí algo pasa, pero como que seguí normal. Ayer, eso fue el martes, ayer era miércoles.
Ajá, ayer era miércoles, hoy es jueves. Ayer era miércoles y entonces eh, yo fui a recoger a mi hijo, me pasé como 2 minutos más de la hora y entonces llegué a recogerlo y salió otra vez triste. Entonces yo le dije, amor, ¿por qué estás triste? Y la profe me dijo, como, seguramente es porque es el último. Y yo, como que, ay, amor, lo siento muchísimo, perdón, tal, bueno. Nos subimos al carro y le pregunto, amor, ¿tú por qué estás triste? Me dice, mami, es que no me dieron mi sorpresa, otra vez la sorpresa. Y yo, ok, aquí hay algo con la sorpresa. Entonces le empiezo a preguntar y yo, amor, pero ¿por qué a ti no te dieron sorpresa? Y me dijo, mami, es que rompí una silla. Y yo, y entonces me dice, y entonces me quitaron la sorpresa porque yo rompí la silla. No, pues entonces en ese momento a mí ya se me empezó a alborotar todo por dentro. Acá es donde se empieza a manifestar esto, para que me sigan usando el plan espejo. Yo empecé a hacerme mi película como de que, marica, ¿cómo es que tiene que ver una silla con una sorpresa? Yo me imaginé, dije, esto es súper humillante, que él tenga su sorpresa, que él rompa una silla, que me imagino que no fue, que dijo, ay, la voy a romper, sino que se rompió y entonces que le quiten la sorpresa, para mí es un acto súper humillante que lo hagan delante de las personas. Y entonces, como yo tengo esto súper claro en mi mente, de esto del cassette de los 0 a los 7 años, mi hijo tiene 4 años, entonces yo dije, "Ah, o sea, esto fue una humillación. ¿Cómo es que le dan su sorpresa y se rompe una silla, entonces, ¿cómo se la van a quitar? Y delante de todos. Y yo, amor, sígueme contando más. Entonces él me dice, no, pues me la quitaron y yo, y eso ya había sido el martes. Y yo, amor, pero ¿por qué no te la han entregado? Y me dijo, no, ahí está. Y yo le dije a la profe que sí me la daba y no me la dio. Y yo, pero ustedes no se imaginan en ese momento lo que yo sentía. Yo sentía literal que me estaban hurgando una herida, así, con sal y con una chuza. Y yo era como, uff. Entonces ya nos venimos para la casa. Le pregunté a mi hija, le dije, oye, Aleja, el martes que tú lo recogiste, porque yo me fui hasta la entrada y mi hija lo recogió, ¿qué pasó con lo de la sorpresa? Me dijo, no, el amiguito de él sí salió con sorpresa, pero Matías no, y él salió triste. Y yo ya me estaba armando mi película, pero mi repelícula. Entonces yo, ok, pero ¿por qué no me dijeron a mí nada de lo de la silla? O sea, yo soy la mamá, ¿por qué no me dicen, hey, tu hijo rompió una silla, como que cómprenla o no sé, algo? Y entonces, cuando yo llegué y eso fue ayer. Ayer cuando yo ya supe eso, yo ya le mandé un mensaje a la profe. Oye, profe, ¿cómo estás? Quiero saber qué fue lo que pasó con la silla y qué fue lo que pasó con la sorpresa de Matías, que no se la entregaron. Entonces la profesora me manda como un mensaje explicándome como su lado de su cancha. Yo seguía igual súper molestísima, emputada. Yo estaba emputada y yo decía, no, no puede ser. ¿Cómo es que mi hijo, esto es la herida de la humillación? O sea, yo ahí quiero que vean cómo se presenta y cómo esto era una herida mía que yo no había visto, que ni siquiera había hecho consciente. Y acá es donde usamos a nuestros hijos para volver a nosotras, para usar eso y más que, claro, eso afuera suena como, no, pero que la profe, y en ese momento yo estaba así, así, con los guantes puestos, pero yo sabía que Dios siempre, o sea, yo sé consciente y racionalmente que todo lo que pasa afuera solamente es una proyección de lo que hay adentro mío y que es una gran oportunidad para verlo y sanarlo. Pero en ese momento, cuando tú estás ahí vuelta en esa emoción, en esos pensamientos, yo estaba como consciente queriendo verlo, pero era súper fuerte lo que yo estaba sintiendo. Entonces, no contesté nada, dejé en visto, como para no contestar desde esa emoción. Eso es un tip. No contesten con emoción, no tengan conversaciones desde la emoción hasta que ustedes no se permitan sentir eso que hay ahí, transitarlo y liberarlo. No tengan conversaciones ni con la profe, ni con los jefes, ni con su pareja, ni con sus hijos, porque entonces seguro que después se van a arrepentir, van a pedir disculpas, un montón de cosas, porque eso solamente es su parte herida, esa es un niño interior herida, ese es su ego herido que quiere actuar desde este miedo y desde este impulso de tengo que hacer justicia por mis manos.
Entonces, como les estoy contando, yo no le dije nada a la profesora en ese momento, yo quería como vivirlo yo. Lo que hice fue como que todo un proceso, hice una meditación. Cuando estaba haciendo la meditación, literal, o sea, literal, vi en mi meditación a mi niña como de, ¿qué sería? Escucha, como de unos 6 años, y había una profesora que, si me estás viendo, Hilda, profesora Hilda, te odio, ya no, pero en ese momento ella me decía así, como que yo decía, esta vieja, ¿por qué me trata así? Ella me hacía sentir como culpable, como que yo no era valiosa, como que yo no era merecedora, como que yo era la pobrecita. Y tú, de 6 años, tú no entiendes eso, tú no entiendes que no es así, sino que como esta es como la figura de autoridad, como que lo que ellos dicen así es. Entonces, en esa meditación yo vi a esa niña así como ahí con tanto miedo, y yo decía, pero ¿por qué no le hice a la mamá? O sea, a mi mami. No le decía porque mi mami, cuando llegaba tomada a la casa y estaba molesta, ella literal llegaba a romperle los vidrios a las personas de la casa. Entonces, esa niña, en ese miedo de, marica, ¿qué tal si le digo a mi mamá, va a venir a romper los vidrios de la profe? No, entonces imagínense todo lo que yo empecé ahí a cargar, como de, esto no es justo como la profesora me está hablando, pero también tengo mucho miedo de decirle a mi mami que hable por mí, que qué está pasando acá, que me explique. Y entonces, en esta meditación vi literal esa versión mía que necesitaba que yo la abrazara, que yo le dijera, princesa, o sea, lo siento, esa profesora no tenía que haberte dicho todo esto, eso no estaba bien. Y eso es abrazar a tu niño interior, eso es integrarla. Entonces, después de que hice mi meditación, hice tapping para sacar muchísimo miedo, muchísimo enojo, muchísima injusticia y humillación. Ahí ya estaba un poco más relajada, como más abierta con lo que estaba pasando acá en mi realidad, con la profe de Matías. Y entonces yo, bueno, ya me arreglé, me bañé, tal, fui a llevar a Matías, pero ustedes no se imaginan, yo estaba cagada del susto, o sea, yo decía, pero ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir? ¿Cómo le digo? Porque yo siempre he tenido tenía la proclividad a, desde esta parte herida que no había trabajado, a reaccionar desde el impulso y desde el pelear, desde el defenderme. O sea, a mí como que ni siquiera me importaba la situación que estaba pasando, sino que mi mente estaba en atacar. No sé si han escuchado esto de atacar o ir, yo siempre estaba como en lo de atacar, pero cuando yo iba a atacar, fuera a un jefe, a la profe, a mi pareja, yo iba con todo clarísimo en mi mente lo que iba a decir, cómo iba a decir, que iba a hacer todo. Pero en el momento que yo llegaba ahí, marica, a mí se me olvidaba todo. A mí se me olvidaba todo, empezaba a tatarear, se me hacía un nudo en la garganta, terminaba llorando, terminaba peleando, era horrible, se los juro. Y entonces, aunque ya digamos como ya no pasa eso, sí siento eso en mi cuerpo, sí siento ese como estos nervios, y yo decía como, pues pucha, o sea, ahorita cuando llegué donde la profe y mis pensamientos me llevaban ahí, y lo que yo hice, que espero lo recuerden si en algún momento lo necesitan, es que me empecé a anclar, y como ya había liberado esas emociones con Tapin, entonces me empecé a decir como, está bien hablar mi verdad, yo estoy conmigo, hoy yo soy adulta, como dándole ese apapacho a esa versión mía, esa parte herida mía, de que todo estaba bien, de que no iba a haber un escándalo, de que yo no iba a ir a romper los vidrios, porque ese era mi miedo cuando tenía esa edad, sino que yo iba a ir a hablar con amor, y eso es súper clave. Cuando ustedes identifiquen esto, primero no hablen desde la emoción, no hablen desde la emoción. Permítanse primero transmutarlo con ustedes, porque si no, seguro luego se van a arrepentir, van a herir a las personas y principalmente a ustedes, porque todo lo que hacen es afuera es para ustedes. Segundo, denle seguridad a esa versión de ustedes. ¿Qué es eso de que necesitan darle seguridad? En mi caso era, princesa, todo está bien, yo estoy contigo, vamos a hablar desde nuestra verdad, desde el amor, desde el respeto. Y tercero, pongan una intención clara, firme, antes de hablar.
con su pareja, con sus hijos, con la profe, con su jefe. ¿Cuál es esa intención clara? Mi intención clara y que la anclé antes de ir a hablar con ella fue, uf, mi intención es hablar desde el amor y desde el respeto, logrando un acuerdo para mi bienestar, el de mis hijos y el de todos, el de todos. Antes mi intención era pelear y defenderme, pucha, como sea. Y hoy, siempre que pasa esto, hago eso, como cuál es mi intención para darle a mi mente la dirección clara, porque si no, mi mente, o sea, mi proclividad es atacar y defenderme y pelear, o hacerme chiquita, tatarear, quedarme con el nudo en la garganta, no hablar absolutamente nada ni comunicar lo que quería y paralizarme. Entonces, mi intención clara fue esa, pónganse intención clara. Entonces, lo más maravilloso de esto es que cuando llego, o sea, primero le dije a Matías, mi amor, voy a ir a hablar con las profesoras porque eso que ellas hicieron, o sea, así como cuando yo le digo a él, amor, eso que tú hiciste no fue, no fue correcto, pero así mismo le dije, amor, yo le dije, amor, eso que hicieron las profesoras no estuvo bien. Y entonces yo voy a ir a hablar con ellas para que ellas te ofrezcan a ti una disculpa, te devuelvan tu sorpresa, porque eso no estuvo bien. No me acuerdo cómo es la palabra que yo le digo a él. No es que no estuvo bien, sino que eso fue un mal comportamiento. Yo le digo a Matías, cuando lo corrijo, le digo, amor, eso no es un buen comportamiento, lo que hay que hacer es tal cosa. Y entonces ahorita le dije, amor, eso no fue un buen comportamiento, porque adicional, la profesora dijo como, eh, le voy a decir a su mamá que usted dañó la silla y el pasto para que ella lo compre y eso es muy caro. Marica, yo dije, eso no se hace. Primero, un niño de 4 años es una carga emocional muy fuerte para que un niño ni entiende, pero lo que sí entiende ese niño y lo que sí entiende, lo que tú entendiste cuando tú eras pequeña, si te estás identificando con esto, es que tú no eres valiosa, es que tú no eres merecedora y que cargues como con esa culpa, con ese juicio de por algo que tú hiciste, quizás en el caso de Matías que dañó una silla, tú que dañaste cuando eras pequeña, tú entendiste que no era la acción lo que estaba mal, sino que la que estabas mal eras tú, en este caso Matías. Esa era mi preocupación más grande. Y yo, amor, tú puedes dañar una silla. Me dijo, mami, pero es que esas sillas cuestan mucho. Yo le dije, amor, yo pago todas las sillas que sean por ti. No pasa nada, mi amor. Si tú cometes un error, lo podemos resarcir, pero no pasa nada. Tú mereces ser amado, validado, respetado. Y se lo repetía una y otra vez. Cuando tú haces ese trabajo con tu niña interior, eso es lo que te tienes que repetir y decir una y otra vez, porque seguramente en tu cassette de los 0 a los 7 años quedó que tú no eres merecedora, que tú no eres valiosa, que tú mereces ser lastimada. Bueno, no sé cuál fue tu historia, espero y ya la estés como asociando con esto. ¿Cuál fue eso que tú grabaste en tu cassette? Entonces, listo, llegamos al jardín, yo me hago como este último mindset de estoy segura, estoy a salvo, estoy conmigo, mi intención está clara, está firme, entro, dejo a Matías, hablo con la profesora, ella súper abierta, creo que todo esto que tú haces, que yo hice como para transmutar esta energía, cuando tú hablas con la persona se siente. Por eso es que es súper importante porque tú no le puedes ir a decir a tu pareja, a la profe, a la persona afuera como oye, mira, vengo a hablar bien. Si tú llevas el enojo encima tuyo, la emoción que sea injusticia, humillación, rechazo, si tú no has hecho un espacio para ti, para sentirlo, te lo juro que vas a crear caos allá afuera. Te lo juro. Y aunque la otra persona esté con los guantes puestos, si tú te hiciste cargo de ti antes de ir, tú la vas a poder sacar del estadio de tu parte y actuar de tu parte con amor y esto va a contagiar a la otra persona, entonces todo se va a tener una mejor resolución para todos. Yo llegué, tal, entré a Matías, empezamos a hablar con la profe, se aclaró todo lo que pasó, ella me ofreció disculpas, me dijo como sí, somos seres humanos, por supuesto que yo las entendí, yo dije, pucha, si una vez es de mamá, en medio de su como enojo, frustración, se le salen cosas que uno no quiere decir, claro, y aparte mi intención no era pelear con ellas, no era ver si ellas tenían razón, si yo tenía la razón. No me interesa tener la razón. No me interesa tener la razón. Mi intención era que quedara claro, que Matías como que quedara claro de que no es que él fuera malo, sino de que había pasado una acción, había pasado un accidente
que no tenían por qué haberle quitado la sorpresa, como yo le dije a él, eso no estuvo correcto, y que quede súper claro en su cassette, en lo que se le está grabando en su memoria, que se puede equivocar, que puede romper una silla y que no pasa absolutamente nada, que eso no lo define, porque entonces cuando somos adultos nos estamos definiendo por lo que hemos hecho mal, por nuestros errores, y entonces estamos desde la culpa, desde el no merecimiento, desde el rechazo, y claro que yo, por lo menos conscientemente, no quería que eso quedara grabado en su cassette. Todo quedó súper chévere con la profe, súper amable, súper querida. Mi hijo está en un jardín maravilloso. Y entonces la profe me dice como, oye Sandra, de verdad, gracias, te ofrezco disculpas, esto me sirvió muchísimo para tomar medidas, para hablar con las profesoras. Yo también fui súper vulnerable con ella, le dije, oye, esto también para mí me sirvió muchísimo, me sirvió para dejar súper claro con mi hija, tengo una hija de 15 años para los que no saben, y mi hijo de 4 años. Yo hablé con mis hijos y les dije, esto no solo para la profe, esto está haciendo un regalo para mí también y para nosotros. Y en la casa no se va a permitir como esta manipulación o como esta querer enseñar desde el miedo de o tú haces o te amenazo. Y yo le dije a mi hija y me dije a mí, le dije, amor, no se permite eso en esta casa. En esta casa no se permite ni de tu parte hacia Matías, ni de Matías a tu parte, y mucho menos de mí hacia ustedes. Entonces, como que también fue un regalo para mí, para poder verlo, porque obviamente que inconscientemente uno sigue repitiendo esos patrones, y si yo lo pude ver tan claro en que ellos lo estaban haciendo, es porque eso estaba en mí. Ya lo sano, lo libero y ahora mi trabajo es estar consciente de yo no estarlo repitiendo, porque seguramente lo estaba haciendo. Entonces, no es lo de afuera, es lo que yo puedo ver. Si yo puedo ver algo en alguien de fuera, es porque lo tengo en mí, si no, no lo podría ver. Y efectivamente, pues tenía ahí este regalote de traer metafóricamente a esta niña de 6 7 años, creo que tenía en ese momento, y abrazarla y decirle que hoy yo ya era adulta, que hoy yo podía hablar con, o sea, acá parece que yo hoy fui y hablé por Matías, pero yo en realidad hablé por esa niña interior herida mía y por Matías también, como de que "Hey, acá estoy contigo". Y ya para cerrar eso, le dije a la profe, necesito que por favor me digas dónde puedo conseguir esa silla. Sé que tú no me estás diciendo que compre la silla, pero yo necesito como que en su cassette de mi hijo quede grabado que un día rompió una silla, le quitaron una sorpresa, que todo eso queda grabado, se los juro. Le quitaron una sorpresa y tuvo una mamá puta que lo respaldó, que dijo, no, mi hijo no es una sorpresa, mi hijo merece respeto aunque rompa una silla, y que se le quede bien grabado cuando llevemos esa silla nueva al jardín, de que él se puede equivocar las veces que sea, de que puede contar conmigo, de que yo siempre lo voy a escuchar, de que yo siempre voy a estar ahí para respaldarlo y para defenderlo amorosamente también, pero para defenderlo, para estar ahí. Ustedes no saben el regalo que ustedes les dan a sus hijos cuando ustedes les dan ese mensaje, porque nuestro ego nos dice, no, es que hay que corregirlo, hay que darle duro, hay que... No, con amor, con amor. Y eso fue súper amoroso para todos. Entonces, así ya cierro como mi ritual con todo esto que pasó, llevando la silla nueva al colegio, diciéndole a Matías que no pasó nada. La profe luego ya me contó que le ofrecieron disculpas a Matías, que todo quedó súper claro, súper amoroso. Y yo quedé también súper tranquila, Matías también, las profesoras también súper lindas. Y ya, todo perfecto. Entonces, esta es una forma como lo pueden hacer con sus hijos, que es eso que sus hijos despiertan en ustedes, eso que sus vivencias, que las vivencias de ellos despiertan en ustedes, es una parte, se los juro, pónganle atención, es una parte de ustedes que necesitan que ustedes la vean. Cuando ustedes gritan a sus hijos, ustedes están gritando a sus hijos porque una versión de ustedes la gritaron, les pegaron, y como no se han atrevido a conectar con esa versión porque es súper incómodo y abrazarla, entonces lo siguen repitiendo afuera y están actuando desde el miedo y desde el ego. Pero cuando se permitan abrazarla y contenerla, lo van a hacer desde el amor y desde el respeto, primero por ustedes y luego parece que lo hacen por sus hijos, pero siempre va a ser un regalo para volver a ustedes mismos. Esta es la historia con Matías y la historia con mi pareja. ¿Cómo es que por miedo a el abandono, al rechazo y a no ser suficiente, cómo es que yo seguía con mi pareja? Entonces, ¿qué pasa? Igual,
Lo mismo, si tú tienes pareja, yo estaba y duré con mi pareja por muchísimos años por esta versión herida mía, por esa versión herida mía. Primero, que creía que sin un hombre era difícil. Segundo, creía que no tener papá era muy difícil. A mí se me murió mi papá cuando yo iba a cumplir 3 años, entonces como que siempre fui alimentando en ese cassette, grabando de, es difícil la vida sin un papá, sin un hombre la vida es una mierda, si yo tuviera papá todo sería diferente, si yo tuviera papá, mi mamá no se iría a trabajar y a tomar y no estaría todo el tiempo sola. O sea, yo me regrabé en ese cassette que yo sí o sí necesitaba un hombre en mi vida y que fuera el papá de mis hijos. Por eso me costó tanto separarme, porque racionalmente yo decía, marica, yo no soy feliz con mi pareja, mi pareja me es infiel, em, tenemos una vida de mierda juntos y con mis hijos, pero no entiendo por qué no me separo de él. Entonces, como eso solamente era un 5%, el otro 95% sí tenía súper claro por qué no separarse, porque era como que literal me puedo morir y estoy en sobrevivencia. Entonces, por miedo a enfrentar esas emociones que, como en el caso de Matías, era humillación, era abandono, era rechazo, con mi pareja eran abandono, humillación, rechazo, traición, todo este mundo de emociones. Y entonces cuando tu pareja despierta eso en ti, cuando tus hijos despiertan eso en ti, tienes un regalo maravilloso para sanarlo, como para volver a ese cassette y no borrar ese pedazo, sino contar esa historia diferente, sino liberar esas emociones que habían ahí y detrás de esas emociones sí o sí quedaron unas creencias. Entonces, tienes que conectar con esas emociones, transformar esas creencias. ¿Cuáles fueron esas creencias que quedaron ahí? Seguramente como las mías de la vida sin un hombre es difícil, yo sí le voy a dar un hogar al papá de mis hijos, no está bien hablar mi verdad, si yo hablo mi verdad, entonces soy problemática o soy dramática. Y entonces, por no enfrentar esas emociones y esos miedos, entonces sigues con tu niña herida, pero no solamente eso, sino que hoy de adulta se te dificulta tener una buena relación con tus hijos, tener una buena relación con tu pareja, tener una buena relación con las figuras de autoridad. Se nos imaginan que yo siempre le había tenido un miedo. O sea, hoy la conversación con la profe de Matías fue para mí de verdad fue un súper regalo. Seguramente tú estés pensando, no, sí, es que la profe que no existe afuera. Para mí fue un súper regalo porque yo siempre lo que les decía me ponía a llorar, me ponía súper mal cuando tenía que hablar con un jefe, con mi pareja, con algo que representara una figura de autoridad. Literal, yo le tenía un miedo horrible, horrible. Entonces, cuando hoy puedo hablar con la profesora así, o sea, se sintió fenomenal y yo todo el tiempo lo que estaba haciendo era como sosteniéndome a mí, en vez de estar mirando cómo gano la pelea y cómo si tengo la razón. Entonces, para mí eso fue un súper regalo, poder hablar mi verdad con amor y con respeto y con seguridad, con firmeza y poder buscar una intención bien para todos. ¿Qué más? Esto en cuanto a los hijos, la pareja, ¿cómo darte cuenta que es tu niña herida la que está actuando? Porque tú sientes como estas ganas de pelear, de defenderte, de atacar o de huir y quedarte callada y saber que tú tienes, por ejemplo, un reclamo para hacerle a tu pareja de que no está haciendo, como que no está cumpliendo sus acuerdos, no está cumpliendo su palabra y entonces, aunque tú sabes que tú tienes la razón, o sea, como que tiene sentido lo que tú estás sintiendo, estás pensando, o actúas desde esa emoción y reaccionas y creas más caos de este que hay, o, a ver, espera porque ya me perdí, darte cuenta que es tu niña interior que está actuando. Ok, entonces tú generas más de lo mismo. Tú estás como en esta parte de, como un niño chiquito, haciendo berrinche, como de, hey, míreme, escúcheme, ¿por qué? Como mírate como literal un niño diciéndole al papá o a la mamá, cómprame ese juguete y haciéndole el berrinche. Hoy, ¿a quién le estás haciendo berrinche? ¿A tu pareja, a la profe, a tu jefe, a ti misma? Estás haciendo berrinche, estás desde tu versión herida
Y entonces estás destruyendo tus relaciones, te estás destruyendo a ti seguramente con tus hábitos, no estás viviendo de tu propósito de vida, no estás en paz contigo. Entonces así te das cuenta que estás actuando desde esta versión herida, como que esa versión, este cassette de los 7 años, tiene por completo el control de tu vida. Y entonces con este 5% tú estás peleándote de por qué no cumplo mis metas, por qué peleo con mi pareja, por qué peleo con mis hijos, por qué no sé cuál es mi propósito de vida. Es como que tú estás ya cansada y frustrada justo porque esta niña caprichosa, herida, ni siquiera es caprichosa, o sea, mírate esta niña que está sufriendo y que necesita que tú, en vez de estarte criticando, juzgando, comparando con todas las vidas perfectas de todo el mundo, cómo tú te haces responsable de esta versión herida tuya y eliges abrazarla, eliges darle explicaciones, eliges hacerle un espacio amoroso para que libere todo eso sin juicio, que puedas dejarla que le eche la madre a la profesora, que puedas dejarle que le eche la madre a tu mamá. Ustedes no saben todas las madres que yo le eché a mi mami cuando yo estaba sanando la relación con mi mami, que aún la sigo sanando, creo que nunca acaba, pero cuando yo descubrí todo esto y yo le hacía espacio a esa versión mía para que sacara todo lo que había, uff, o sea, que yo decía, ok, es sin juicio, dale, y literal, o sea, esa versión mía odiaba a mi mami, la odiaba, no la quería, y le echó todas las groserías del mundo. Claro, eso se quedó, ella nunca lo supo, pero tampoco quedó adentro mío. Entonces, ese es el compromiso que tú tienes que hacer contigo, de permitirte sacar y liberar todo ese dolor que has ido guardando por tantos años para liberarlo y para resignificarlo y para crear una vida diferente para ti, para tus hijos, para tu pareja, hacerte cargo de ti. Eso es lo que necesitas hacer si quieres crear algo diferente y realmente sentirte en paz contigo misma y con los que amas, que ese es mi eslogan. Em, ¿Qué hacer para empezar a sanar? Ahí ya me adelanté. Darte voz, abrazarte y elegir diferente. O sea, tienes que darte voz, pucha, tienes que ser muy valiente. Se siente muy incómodo, se siente una mierda, se siente como que, pucha, como que yo literal, antes de hablar con la profe, esa parte mía herida era como, no, pues entonces ya tengo que sacar a Matías del jardín y entonces yo no, o sea, que iba a haber mucho caos, que iba a haber destrucción, pero eso solamente era lo que esa niña había creído, que 0% fue así. Entonces, como que darle voz, sacar eso, abrazarte, abrazarle, decirle, princesa, te amo, todo está bien, darle seguridad, darle confort, darle como ese apapacho que quizás no recibiste de tu mamá, de tu papá, hoy de adulta tú necesitas hacerlo contigo y elegir diferente. O sea, si tú elegías, como en mi caso, de atacar, de herir, de lastimar, porque esto lo digo en el caso de la profe, pero cuando era con mis hijos o cuando era con mi pareja, yo los hería, yo los trataba súper mal. Marica, cuando yo estaba con mi pareja, muchas veces pensaba, parece que lo odio porque cuando yo me enojaba con él, siento muchísima compasión y mucho amor por esa versión mía, pero claro, además todo esto me lo hacía era a mí misma porque yo sentía todo ese odio y todo ese enojo y yo siempre estaba enferma del dolor de estómago, que no sabía cómo liberar ese enojo, pero yo me enojaba con mi pareja y le decía hasta de que se iba a morir, le sacaba a la mamá, a la abuelita, todas las 10.000 veces que no me dijo, que me hizo. Entonces, es elegir diferente. Cuando ya te haces cargo de lo que estás sintiendo, lo liberas, lo transformas, eliges diferente, ya no hieres, ya no maltratas, ya no abusas, ya no manipulas, ya no quieres controlar ni a tus hijos, ni a tu pareja, ni a ti misma. Eliges diferente, pero hay que hacer como este caminito. Y pues ya, este era el episodio del día de hoy. Quería contarles esto porque me siento súper orgullosa de esa versión mía que hace como 5 o 6 años que ya estaba en esta, bueno, tienen que escuchar mi episodio anterior, donde les conté como estas facetas en las que estaba y cómo pasé del piloto automático a la presencia. Y entonces imagínense, de un día a otro pasa un montón de cosas por estar en presencia. Cuando estamos en piloto automático, todo esto pasa y ni nos damos cuenta. Seguramente si yo hubiera estado en un piloto automático, voy, insulto a la profesora, le digo que es una no sé cuántas, saco a mi hijo del jardín. O sea,
creo más caos de lo mismo y entonces luego digo, no, es que esta vida es difícil, es que la gente es una no sé cuánta, por no hacerme cargo y responsable de lo mío, de la parte de mi cancha. Para mí, o yo lo veo así, que es vivir en presencia, sintiendo lo que venga, no evadiéndolo, transformándolo, sanando esa versión herida mía, rompiendo con esos patrones generacionales, enseñándole a mis hijos cómo está bien sentir todas estas emociones y que no por eso tengo el derecho de ir y maltratar o irrespetar a las otras personas, sino que siempre puedo elegir hablar desde el amor, incluso con ellos mismos, desde el amor, desde el respeto, y que puedo transformar absolutamente todo si primero me elijo a mí misma. Acá escribí una frase súper linda que me salió cuando estaba escribiendo, que es, sanar a tu niña interior no siempre es llorar el pasado. A veces es atreverte a hablar, a decir que no, a defenderte, a cuidarte, a permitirte el amor que de niña no supiste recibir. Uf, eso lo tenía que trabajar un montón, porque como estaba con esto de que el amor duele, el amor lastima, el amor traiciona, llegó un punto de mi vida donde yo me alejé como de todas las personas inconscientemente, justo porque si yo recibía algo era como, si recibo algo, entonces es como que esta parte de mí cree que la van a traicionar, la van a humillar, la van a rechazar, que quieren algo a cambio, entonces inconscientemente mejor y no lo recibo, aunque digo que quiero clientes, dinero, ropa, cosas materiales, inconscientemente las rechazo porque pensaba que eso no era seguro para mí. También he tenido que trabajar un montón de esto. Me encantaría que me mandes un mensaje con qué resonaste con esto. Y en Instagram, igual estoy como Desarmarte para Amarte. Por Instagram siempre estoy compartiendo mi proceso. Si aún no me sigues, hazlo porque en las historias estoy compartiendo todo esto que estoy viviendo. Me encanta poder compartirles todos estos como bajones que vivo, también triunfos, porque creo que de eso aprendemos mucho más. A mí me encanta como hacer este plan espejo con las personas y eso quiero que hagan ustedes conmigo, que me cuenten en los comentarios qué les pareció este episodio, cómo les sirve, cómo ven hoy que sus hijos y que su pareja les está ayudando a sanar esa versión herida y que no habían entendido cómo es que muchas veces sentían que como que revivían su historia de su infancia una y otra vez y que hoy con esto les puede quedar un poco más claro, más amoroso para ustedes. Compártaselo con una amiga que tenga hijos, que tenga pareja y que ustedes las ven súper enganchadas, se los juro que cuando ustedes se atreven a ir adentro, ya no se van a seguir enganchando con su pareja, ya no van a seguir peleando, ya no van a sentir que lo odian, porque su pareja solamente les está proyectando una versión de ustedes que necesitan abrazar, que necesitan amar igual que sus hijos. Y si no tienen hijos, pues sí son hijos y también pueden sanar esta relación con sus padres, especialmente con su mamá, si son mujeres. Entonces, nada, gracias por estar acá, las amo. Espero que todo esto les sirva porque a mí me sirve un montón también poder compartirlo con ustedes, es súper sanador. Suscríbanse en YouTube, denle me gusta, compártanlo. En Spotify déjenme un review, que esta es la forma en la que me ayudan a llegar a más personas y que yo siga generando este contenido gratuito de valor. Si tú quieres trabajar a profundidad todas estas heridas de la infancia, todas estas creencias limitantes, vente a Mujer Esmeralda, que es el camino que yo he recorrido y que está hecho con muchísimo amor para ti, si es que tú estás en ese momento que no sabes por dónde empezar. Si quieres sesión de coaching conmigo, si quieres, escucha mis episodios, que todos los comparto con mucho amor y todos tienen mucho valor. Gracias por este episodio, por escucharlo, por llegar hasta el final. Yo soy Sandra Contreras, Life Coach, y este es un episodio más de Desarmarte para Amar.